Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NotStrike, la Academia de Negocios Digitales. Yo soy Robert y en este video vamos a estar hablando de la nueva integración de ManyChat con Instagram, una que nos va a permitir desarrollar chatbots para esta increíble red social. Esta nueva funcionalidad se lanzó el 2 de junio, pero hay algunos puntos importantes a tener en cuenta. A partir del 2 de junio, las cuentas con 10,000 seguidores o más tienen ya acceso a esta funcionalidad. El 2 de julio, las cuentas con 1,000 seguidores o más tendrán acceso también, y en agosto, aún no se sabe exactamente qué día, ya se abrirá para todo el público. Es decir, que no importa el número de seguidores que tenga tu cuenta, vas a tener acceso. No obstante, ManyChat ha habilitado un pequeño sistema que nos va a permitir hacer una prueba, que es exactamente lo que te voy a enseñar a hacer el día de hoy, teniendo en cuenta que no muchos usuarios tenemos cuentas de Instagram con 10,000 seguidores o más. Entonces, no te preocupes, vas a tener acceso a esta funcionalidad para que comiences a prepararte, a aprender, familiarizarte y que le saques el máximo provecho cuando ya tengas acceso para conectar tus cuentas. Te recuerdo que tenemos un curso profesional de ManyChat, uno que te va a enseñar todas las bases que vas a necesitar para sacarle el máximo provecho no solo a esta funcionalidad o nueva integración con Instagram, sino Messenger en general. Entonces, si quieres aprender a crear chatbots poderosos que te ayuden a escalar tu proceso de ventas y atención al cliente, este es el curso que necesitas. Y ahora sí, manos a la obra. Un punto importante a considerar es que vas a tener que crear una cuenta de Instagram. Esta va a ser una cuenta nueva y es importante que el nombre de usuario inicie con el prefijo test-. Una vez que tú añades test-, lo que le sigue puede ser lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, he puesto not beta. No obstante, también vas a tener que conectar esta cuenta de Instagram con una página de Facebook. ¿Ok? Si te das cuenta, yo aquí he creado una página de Facebook que lleva el mismo nombre, not beta. Y bueno, ahorita vamos a proceder a hacer la integración, pero antes hay un paso que tenemos que seguir en Instagram, y es que tenemos que hacer que la cuenta pase de ser una cuenta personal a una cuenta profesional. Entonces, para hacer esto, en este caso yo estoy en computadora, tú lo puedes hacer desde celular. Simplemente vas a ir a configuración de la cuenta y te vas a dar cuenta que aquí abajo dice cambiar a cuenta profesional. Vamos a dar clic aquí. Y en este caso vamos a seleccionar negocio. Es importante. Vas a dar clic en siguiente. Aquí te van a aparecer algunas notas de Instagram y aquí vamos a tener que encontrar categoría de nuestro sitio. En este caso, pues somos un sitio web de educación. Tú vas a elegir la que sea, es con puros propósitos de prueba. Realmente no importa la categoría que tú elijas. Va a cargar. Te va a aparecer este pequeño formulario. En este caso vamos a dar que no deseamos usar nuestra información de contacto y listo. Ahora sí ya nos dice que la cuenta de empresa de Instagram está lista. Vamos a dar clic en OK. Y esto sería todo por el lado de Instagram. Ahora lo que vamos a tener que hacer es regresar a Facebook, a nuestra página de Facebook. Vamos a ir a configuración. Nos vamos a deslizar hasta el apartado que dice Instagram y vamos a dar clic en conectar cuenta. Aquí, por ejemplo, te está pidiendo que permitas el acceso a los mensajes de Instagram en la bandeja de entrada. En este caso lo vamos a dejar habilitado y vamos a dar clic en continuar. Ahora vamos a dar clic en cambiar de cuenta y vamos a ingresar nuestras credenciales de acceso. Entonces, una vez que hayas iniciado sesión, ya se va a integrar de manera automática tu cuenta de Instagram con tu página de Facebook. Aquí ya podemos ver que aparece el nombre de nuestra cuenta y el nombre de usuario, pues, de la cuenta de Instagram. Entonces, con esto ya tenemos lo necesario para conectar ManyChat a nuestra cuenta de Instagram. Para ello, vamos a ir a nuestro perfil de ManyChat y de la misma forma, en este caso, por ejemplo, he conectado una cuenta de chatbot nueva, que esta la he creado sin conectarlo realmente a ninguna página de Facebook, pero tú pudieras crear una nueva cuenta conectada de inicio a tu página de Facebook para posteriormente conectarla a tu cuenta de Instagram.
¿Cómo vas a crear una nueva cuenta? Simplemente vas a dar clic aquí en la esquina superior izquierda y te vas a deslizar hasta abajo donde dice crear nueva cuenta. ¿Ok? Es así como, por ejemplo, si doy clic en crear nueva cuenta, aquí en este caso, por ejemplo, ya nos pregunta si queremos crear un canal de comunicación para Instagram, Facebook Messenger o WhatsApp. ¿Ok? En este caso, como yo ya tengo una cuenta creada, pues voy a proceder desde la cuenta que ya tengo. Entonces vas a ver aquí un panel a la izquierda con diferentes opciones. Para conectar tu cuenta de Instagram nos vamos a tener que ir a Settings y en Canales vamos a dar clic en Instagram y vamos a dar clic en Conectar. Aquí nos dice que debemos dar permisos a Instagram para proceder en Facebook. Entonces vamos a proceder a Facebook y pues aquí nos está solicitando unos permisos. En este caso vamos a dar clic en Continuar. Y ahora sí, nos están apareciendo 3 cuentas de Instagram que de momento están conectadas con nuestro perfil personal. En este caso, la que nos compete es la de NotBeta, que es nuestra cuenta de prueba. Vamos a dar clic en Conectar. Aquí nos aparece una notificación de que solo nos podemos conectar a cuentas de negocio, es decir, cuentas de Instagram que están conectadas a un perfil o a una página de Facebook y que tienen el apartado de ser cuentas profesionales. En este caso vamos a confirmar que Test Not Beta es una cuenta de negocio y vamos a dar clic en Listo. Y perfecto, aquí ya nos está apareciendo un mensaje de confirmación que nos dice que hemos conectado de manera correcta nuestra cuenta de prueba. Y ahora nos vamos a ir a la configuración y como te puedes dar cuenta, en canales, más bien en Settings, Canales e Instagram, ahora ya nos aparecen varias opciones para que nosotros podamos personalizar lo que es nuestra cuenta de Instagram en ManyChat. Aquí es donde nosotros vamos a manipular las comunicaciones y los flujos que van a estar conectados a las diferentes automatizaciones. Es importante notar que este proceso de conexión que yo te acabo de compartir sirve para las cuentas que tienen 10,000 seguidores o más, tanto como si quieres, en este caso, como lo vimos ahorita, conectar una cuenta de prueba. ¿Ok? Ahora bien, como estamos ya en este apartado de configuración de nuestra cuenta de Instagram, te vas a dar cuenta que podemos personalizar lo que es la respuesta predeterminada, los iniciadores de conversación, las menciones en historias y aquí tenemos una opción para refrescar los permisos y remover por completo esta cuenta de Instagram de nuestra cuenta. ¿Ok? En este caso vamos a configurar lo que son los iniciadores de conversación. Entonces vamos a dar clic en editar y bueno, es muy importante que estés familiarizado con ManyChat. ¿Por qué? Porque ManyChat en primera instancia es una plataforma o es la plataforma líder para construir chatbots en Facebook Messenger. Ya en este momento ya tenemos la integración con Instagram y en los próximos meses se va a liberar también la integración con WhatsApp. Entonces, si no estás muy familiarizado con esta plataforma, al final de este video y también en la descripción te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción con todo nuestro contenido más relevante sobre ManyChat para que te familiarices con esta plataforma que te va a permitir automatizar tus conversaciones. En este caso, ahorita lo que vamos a configurar son los Conversation Starters, los iniciadores de conversación, los cuales son pequeños enlaces a flujos específicos que pueden guiar al usuario a cumplir una acción en particular. Supón que eres un negocio que vende malteadas y tienes malteada de chocolate, fresa y vainilla, por así decirlo. Entonces aquí nosotros pudiéramos añadir un iniciador de conversación, ¿sí? Y dirigirlo directamente al flujo que habla de nuestra malteada de chocolate. Igual, por ejemplo, puedes tener un flujo que sea hablar con humano. ¿Sí me explico? Entonces, estos iniciadores de conversación van a aparecer cuando un usuario se comunica por primera vez con nuestro negocio, es decir, con nuestra cuenta de Instagram. En este caso, vamos a borrar este de hablar con humano y vamos a configurar el de la malteada de chocolate. Entonces, aquí
ya hemos configurado el botón y tenemos que conectarlo a un flujo, ¿ok? En este caso, para poder conectarlo, vamos a dar clic en crear un nuevo mensaje. Dentro de ManyChat aquí dice nuevo mensaje, pero realmente es un flujo. Vamos a dar clic. Esto es el constructor de flujos de ManyChat. Date cuenta que aquí tenemos un módulo de mensaje que tiene el símbolo de Instagram. Esto nos indica que estamos configurando un flujo para Instagram, ¿ok? Entonces, en este módulo de mensaje simplemente vamos a dar clic y vamos a escribir: nuestra malteada de chocolate es deliciosa. Esto simplemente es una cuenta, es un flujo de ejemplo, no vamos a ahondar mucho en el mensaje, ¿ok? Simplemente quiero que revises las opciones que tenemos disponibles. Independientemente del módulo de texto, también podemos añadir imágenes, podemos utilizar el módulo de User Input o añadir un pequeño retraso. Entonces, bueno, si estabas familiarizado con ManyChat, también te puedes dar cuenta que pues tenemos muchos menos módulos de los disponibles en Messenger. No obstante, realmente de momento tenemos lo necesario para sacarle el máximo provecho. Entonces, una vez que ya definimos nuestro mensaje, vamos a dar clic en publicar. Ahora bien, en este punto, nuestro iniciador de conversación ya debe estar configurado y debe estar habilitado dentro de nuestra cuenta. Pero antes de checarlo, vamos a configurar, en este caso, una palabra clave. ¿Ok? Vamos a añadir una nueva palabra clave y vamos a poner fresa. Vamos a seleccionar el canal, vamos a definir Instagram y vamos a dar clic en crear palabra clave y lo vamos a asignar a una nueva respuesta, que en este caso sería el flujo sobre nuestra malteada de fresa. Y de nueva cuenta, nuestra malteada de fresa es deliciosa. Vamos a dar clic en publicar y vamos a regresar a settings, a Instagram, nada más para corroborar que nuestros iniciadores de conversación están activos. Y bueno, en este caso no lo están, porque en la esquina superior derecha tenemos este botón de habilitar o deshabilitar. Actualmente está deshabilitado la funcionalidad, simplemente tenemos que dar clic aquí para que los iniciadores de conversación se habiliten. Ya se habilitó, por ahí tuve un pequeño error, tuve que presionar varias veces y dar clic en actualizar. Probablemente lo tengas que hacer tú también. Acuérdate que esta integración es nueva y si precisamente Facebook no ha querido habilitar esto para todo el público y hacerlo de manera gradual, es precisamente porque se van a presentar uno que otro error, ¿ok? Ahora sí, vamos a checar lo que es nuestra cuenta de Instagram de prueba para corroborar que estos flujos están funcionando. Y bueno, como pueden ver, ya estoy aquí en mi celular en la cuenta de Test Not Beta y ahora voy a dar clic en enviar mensaje. Como pueden ver, se ha abierto el panel de conversación y nuestro iniciador de conversación de malteada de chocolate está apareciendo en pantalla. Voy a dar clic en malteada de chocolate y listo. Como pueden ver, nuestra respuesta, el flujo que habíamos configurado, se ha detonado de manera exitosa. También configuramos, recuerda, nuestra palabra clave fresa, ¿ok? Entonces, en este caso, voy a escribir fresa y voy a dar clic en enviar. Y listo, nuestra malteada de fresa es deliciosa. Y listo, con esto pues queda concluido este video que era para explicarte más que nada cómo conectar tu cuenta de Instagram o cómo crear una cuenta de prueba para comenzar a dar tus primeros pasos con la automatización para Instagram. ¿Ok? Esta es una nueva funcionalidad, vamos a estar lanzando mucho contenido al respecto. Te recomiendo y te exhorto, te invito a que nos sigas en Instagram porque vamos a estar muy activos en esa red social lanzando una infinidad de contenido para que puedas sacarle el máximo provecho a esta nueva funcionalidad. Para aprender más, vamos a estar lanzando mucho contenido. Síguenos también aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, nosotros somos NotStrike, la Academia de Negocios Digitales. Nos vemos hasta la próxima.